El hombre de la noche. El viaje que nunca ocurrió. Mi nombre es Elena. Tengo 27 años y trabajo en un pequeño diner de carretera en un pueblo que casi no aparece en los mapas. Desde que me quedé sin universidad y sin trabajo en la ciudad, acepté este turno nocturno porque necesitaba el dinero. La mayoría de las noches son tranquilas, con unos pocos clientes dispersos y la radio tocando música suave. Pero esa noche, esa fue diferente. Era alrededor de las 2 de la madrugada cuando el hombre entró al diner. Se veía algo fuera de lugar, como si fuera un personaje de una película, pero no en el sentido bueno. Era de unos 50 años, cabello gris y desordenado, con una chaqueta de cuero que ya había visto mejores días. Se sentó en una de las mesas junto a la ventana, y en cuanto lo vi, algo me dio mala espina. No sé qué fue, pero me puse alerta. Su mirada no se apartaba de mí ni un segundo. Solo pidió un café, y eso fue todo. Pero lo que me hizo fruncir el ceño fue la forma en que me observaba, como si estuviera esperando algo más, algo que no entendía en ese momento. El tiempo pasaba lento y la quietud de la noche me envolvía. El café en su taza se enfriaba, pero el hombre no parecía tener prisa. Empecé a notar cosas raras, detalles pequeños pero inquietantes. A pesar de que él había mencionado que su coche se había descompuesto unos kilómetros más allá, no hacía el más mínimo esfuerzo por usar su teléfono, como si no tuviera ningún problema en el mundo, ni un mensaje, ni una llamada. Yo lo observaba disimuladamente desde la barra y de repente, él soltó algo que me hizo detenerme en seco. ¿Podrías darme un aventón cuando termines tu turno?, dijo como si fuera lo más normal del mundo. El tono con el que lo dijo me heló, pero traté de no mostrarlo. En ese momento, un camionero que estaba sentado en una mesa cercana levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él negó con la cabeza de forma tan sutil que me pregunté si lo había imaginado. El hombre frente a mí parecía no darse cuenta, pero yo me sentí incómoda, como si algo no estuviera bien. No me atreví a preguntarle más sobre su coche, ni a decirle que no podía llevarlo. Mi intuición me decía que algo en la historia de ese hombre no cuadraba, pero por alguna razón no pude decirle que no. La sensación en mi estómago era cada vez más pesada, pero me quedé quieta, esperando a ver qué pasaba. Mientras el hombre se tomaba su café, mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que acababa de decir. Algo en la forma en que me lo había pedido me ponía los pelos de punta, pero no podía identificar qué exactamente. Me concentré en seguir limpiando las mesas y en no mirarlo directamente, aunque sentía su mirada clavada en mí. De repente, la puerta del diner se abrió con un fuerte «ding», y un hombre entró apresurado, vestido con un chaleco reflectante, claramente un camionero más. Al instante, el hombre de los 50 dejó de mirar el café y se levantó rápidamente de su asiento. No dijo una palabra, solo se dirigió a la puerta y salió, dejándome con una sensación de inquietud en el aire. Lo extraño no fue tanto su partida, sino lo que murmuró mientras salía. Fue tan bajo que no pude captar todas las palabras, pero algo en su voz me pareció extraño, como si estuviera pronunciando una especie de advertencia. «No te olvides de cerrar la puerta», fue lo que entendí, y cuando miré hacia él ya estaba fuera. Mi corazón dio un brinco, y aunque traté de hacer como si nada hubiera pasado, algo me dijo que lo que acababa de ocurrir no era normal. Sentí una presión en el pecho, como si todo se hubiera vuelto más denso de golpe. Fue entonces cuando el camionero que había mirado antes hacia mí se levantó, caminó hasta la barra y en voz baja me dijo: «No sigas su juego, chica. No es la primera vez que alguien así entra aquí». El comentario del camionero me sacó de mi trance por un momento, pero no pude evitar sentir que todo se había vuelto aún más extraño. Miré al hombre que acababa de salir, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró y, aunque traté de calmarme,
Mi cuerpo seguía tenso, como si una corriente fría recorriera mi espina dorsal. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, sin poder esconder mi curiosidad. Él suspiró profundamente, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de responder. Hace un par de años, otra chica como tú lo dejó entrar. También pidió un aventón. Ya sabes, el tipo con cara de perdido, ropas viejas y esa mirada. Me quedé helada. ¿Qué pasó?, le pregunté, mi voz temblando. El camionero miró hacia la ventana, bajó la mirada y me dijo: desapareció. Nadie sabe nada de ella hasta hoy. Las palabras del camionero me golpearon como un balde de agua fría, y me sentí de pronto vulnerable, sola, atrapada en un lugar que ahora me parecía mucho más grande y peligroso. El diner, que antes me parecía un refugio, ahora se sentía claustrofóbico. No podía dejar de pensar en el hombre, ni en su extraña calma. Pensé en el teléfono que nunca usó, en cómo no parecía preocupado por su coche descompuesto. Todo esto me dio un escalofrío en los huesos, y sentí que estaba a punto de entrar en un territorio oscuro que no entendía. Decidí que al final de mi turno, no importaba lo que dijera, no iba a darle un aventón a nadie. Sin embargo, cuando miré hacia la ventana, algo me hizo detenerme. Un coche estacionado al lado de la carretera, con las luces apagadas, y nadie dentro. Mi mente comenzó a jugarme trucos. ¿Sería el coche del hombre que acababa de irse? Miré varias veces hacia la ventana, asegurándome de que nadie estuviera cerca, y observé el coche estacionado, ahora completamente oscuro y silencioso. No tenía idea de por qué, pero algo en la forma en que las sombras caían sobre él me hizo pensar que había algo más en esa escena. Me sentí tentada a salir y acercarme, pero un nudo en el estómago me frenó. Algo dentro de mí gritaba que no debía hacerlo, que no debía salir a la oscuridad de la noche, donde podría estar acechándome algo mucho peor que solo un coche averiado. Fue entonces cuando un compañero de trabajo, Javier, entró por la puerta. Había estado fuera, tomando un descanso, y su expresión, al verme tan tensa, cambió inmediatamente. ¿Estás bien?, me preguntó con un tono preocupado. Le expliqué rápidamente lo que había pasado con el hombre y lo que el camionero me había dicho. Javier se quedó en silencio por unos segundos, mirando hacia la ventana como si viera algo que yo no podía ver. Finalmente, sin mirarme a los ojos, soltó una frase que me heló hasta los huesos. Hay rumores sobre ese tipo. La gente de los pueblos cercanos ha hablado de él. Algunas mujeres desaparecieron, siempre bajo circunstancias similares. Nadie sabe quién es realmente. Pero lo que todos dicen es que siempre se va con las personas que no sospechan, y cuando aparece, ya es tarde. La noche se me hizo eterna. Miré el reloj y me di cuenta de que mi turno ya estaba por terminar. La sensación de estar atrapada en algo mucho más grande que yo crecía a cada minuto. Decidí que no iba a salir del diner hasta asegurarme de que ese hombre no volviera. La puerta de entrada seguía cerrada, el coche afuera seguía ahí, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Todo lo que me había dicho Javier y lo que el camionero había insinuado se acumulaba en mi mente como una pesadilla sin fin. Me sentía vigilada, como si todo fuera parte de una trampa. Decidí que, al menos, esa noche no iba a salir sola. Por suerte, Javier se ofreció a llevarme a casa, insistiendo en que no debía preocuparme. Pero algo me decía que eso solo era una forma de tratar de tranquilizarme, y que la verdad era mucho más oscura. Esa madrugada no volvimos a ver al hombre. Cuando miramos desde el coche, el diner parecía normal, y el coche estacionado ya no estaba allí. Pero lo que nunca olvidaré es la sensación que me quedó. La sensación de que, aunque esa noche me hubiera salvado, algo más grande y más oscuro aún me acechaba. Nunca supe qué pasó realmente con el hombre, ni si las historias sobre él eran ciertas,
pero lo que sí sé es que nunca más dejé que un desconocido se acercara sin pensarlo dos veces. Algunas cosas en este mundo se sienten demasiado mal para ignorarlas, y a veces, cuando crees que todo está tranquilo, solo estás a un paso de la oscuridad. La extraña en el turno nocturno. Era una noche cualquiera y yo, David, estaba solo en la farmacia. Tenía 23 años en ese momento, estaba terminando mi carrera de administración y para ganar algo de dinero extra, aceptaba el turno de la noche en una cadena de farmacias en una zona tranquila de la ciudad. Ese turno de cierre siempre había sido algo solitario, pero en realidad me gustaba. Sin clientes ruidosos, sin presión, solo yo, las estanterías y la música suave del radio de fondo. La farmacia estaba en una calle bastante tranquila, donde casi no pasaban coches a esa hora. Todo iba bien hasta que cerca de las 11 entró una mujer. La vi por la ventana, ya algo desconfiado, porque apareció de repente, con prisa. Usaba un traje oscuro, pero se veía algo desarreglada, como si acabara de salir de una reunión importante y no le importara mucho su cabello desordenado. No era el tipo de persona que esperaba encontrar a esa hora de la noche en una farmacia tan vacía. Miró hacia todos lados y sin acercarse mucho al mostrador, me preguntó de manera muy directa, ¿cuántas personas trabajan aquí de noche? Me pareció rara la pregunta, pero la respuesta era obvia. Solo yo. Ella no parecía conforme con la respuesta y empezó a hacer preguntas aún más extrañas. Miró por la ventana como si estuviera esperando a alguien, o tal vez verificando si la observaban. También me preguntó si teníamos cámaras de seguridad, y luego, por más raro que fuera, comentó que el lugar parecía seguro por la noche. Eso me puso los pelos de punta. Traté de mantener una charla normal para aliviar el ambiente, pero ella no parecía interesada en nada más, solo en hacer esas preguntas y mirar a su alrededor. No pude evitar sentir que algo no estaba bien con ella, pero solo quería que se fuera para poder cerrar la tienda y terminar mi turno. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, la mujer dio media vuelta y salió. Yo suspiré aliviado. Casi no podía esperar para cerrar las puertas y terminar el turno. Sin embargo, algo en la situación no me dejaba tranquilo, una sensación extraña, como si no fuera el final de todo. Mientras caminaba hacia la puerta para cerrarla, miré por la ventana y vi a dos hombres, de pie, justo afuera, cerca de la entrada. No pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Estaban demasiado cerca y no los había visto llegar. Parecían esperarme, como si estuvieran justo allí con una intención clara. No tenía ni idea de quiénes eran, pero me sentí observado, vulnerable. Mi primer instinto fue cerrar rápidamente, y lo hice. Me dirigí rápidamente hacia la puerta y giré la llave, asegurándome de que estuviera bien cerrada. Sin embargo, los hombres no se movieron. No sé si fue casualidad o si ya sabían lo que estaba pasando dentro, pero en ese momento uno de ellos empezó a empujar la puerta suavemente. El otro estaba parado, observando, como si estuviera esperando a que yo cometiera un error. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No quería hacer nada imprudente, pero no podía quedarme allí expuesto. Esas figuras fuera del cristal, sus ojos fijos en mí, parecían querer algo más que una simple conversación. Los vi como sombras, distantes, pero al mismo tiempo demasiado cercanas. A medida que los segundos pasaban, me quedé allí, paralizado, mirando a través de la ventana. Los hombres no parecían inmutarse y la presión en mi pecho aumentaba. Los dos estaban tan cerca y la atmósfera tan silenciosa me envolvía. El hombre que empujaba la puerta lo hacía con una fuerza leve pero constante, como si estuviera probando si podría entrar. En ese momento sentí un nudo en el estómago. Me di cuenta de que algo no estaba bien. No podía imaginar que fuera una coincidencia que esos dos tipos aparecieran justo después de la extraña mujer. Algo no encajaba, y mi intuición
me decía que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Decidí llamar a la policía, pero justo cuando comencé a buscar el número en mi teléfono, noté que los hombres se apartaron lentamente de la puerta. No se fueron, pero se quedaron en la acera frente a la farmacia, como si estuvieran esperándome a hacer algún movimiento. Mi mente estaba a 1000 por hora, pensando en todas las opciones, pero nada parecía suficiente. Sin embargo, la tensión en el aire no desaparecía. Pasaron varios minutos, pero ni un solo coche pasó por la calle. Estaba completamente solo, y la sensación de estar atrapado dentro de aquel lugar se volvió insoportable. No me atrevía a abrir la puerta, pero también me sentía incapaz de quedarme allí esperando a que algo ocurriera. De repente, un pensamiento se me ocurrió. Fui hacia las cámaras de seguridad. Siempre había confiado en ellas, pero nunca las había revisado en detalle, ya que no había necesidad. Sin embargo, esa noche, la necesidad era urgente. Al revisar las grabaciones, algo me heló la sangre. La mujer no se había ido. De alguna manera había permanecido en la tienda. Vi cómo, después de salir, ella no se dirigió a la calle como pensaba. No, ella se escondió detrás de una de las estanterías, en la parte trasera, justo cerca del almacén. Me sentí como si todo hubiera dado un giro hacia lo desconocido, como si estuviera atrapado en un escenario del que no podía escapar. Mi corazón comenzó a latir desbocado mientras observaba la grabación. La mujer, con su traje desarreglado, se mantenía oculta entre las estanterías, mirando en silencio, esperando. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Por qué no se había ido cuando pensaba que sí lo había hecho? El pánico se apoderó de mí. Estaba atrapado en la farmacia y no sabía qué hacer. Los dos hombres afuera, la mujer detrás de las estanterías. Era todo parte de un plan. Estaba en peligro real. Mi mente se aceleraba tratando de encontrar respuestas, pero nada parecía tener sentido. Solo una cosa era clara. Debía salir de allí lo antes posible. Salí rápidamente del cuarto de seguridad y corrí hacia la parte trasera, mirando con desesperación hacia todas las esquinas. La mujer no estaba visible, pero algo me decía que aún estaba cerca. Podía sentir su presencia en el aire, como si estuviera observándome, esperando a que cometiera el error de bajar la guardia. Decidí no arriesgarme. Me dirigí al teléfono y marqué a la policía. No sé cómo, pero mis manos temblaban tanto que me costaba marcar correctamente. Hay algo extraño pasando en la farmacia, logré decirles entre jadeos. Hay dos hombres afuera y una mujer. No estoy seguro de lo que está pasando, pero siento que algo está mal. Me pidieron que me quedara en línea y que no hiciera movimientos bruscos, y fue entonces cuando, al girarme para mirar la cámara de seguridad una vez más, vi algo que me heló, un rostro, parcialmente escondido detrás de una estantería, observándome fijamente. Era ella, no tuve tiempo para pensar. Cerré la llamada y corrí hacia la salida trasera. Salí al callejón detrás de la farmacia y corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a la estación de policía, a unas pocas cuadras de allí. Les conté todo lo que había sucedido, pero los oficiales fueron escépticos. Nadie creía completamente en mi historia. Sin embargo, un par de horas después, vinieron conmigo a la farmacia. Cuando revisaron las grabaciones, no había rastro de los dos hombres ni de la mujer. La cámara había capturado a la mujer escondida en el pasillo, pero no podía ser una coincidencia que, de repente, desapareciera de la grabación. A día de hoy, sigo sin entender lo que realmente pasó esa noche. Nunca más volví a trabajar allí. La farmacia fue cerrada por un tiempo por razones de seguridad, pero nunca supe si los informes oficiales mencionaron algo sobre lo que realmente ocurrió. Yo nunca obtuve respuestas, pero nunca olvidaré esa sensación de estar siendo observado, ni los momentos en que la oscuridad de la noche se sintió más aterradora que nunca.